Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos esta mañana del viernes 26 de octubre. El Hospital Civil de Guadalajara nos ha invitado a esta rueda de prensa para conocer los pormenores de la primera semana de la salud en diabetes, sobrepeso y obesidad. Esto con motivo del Día Mundial de la Diabetes y del Día Mundial de la Obesidad. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar en el presidium. Le damos la bienvenida al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenos días. También es un gusto saludar al doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. Saludamos al doctor Miguel Ángel Zambrano Velarde, subdirector médico del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Imenchaca, con la representación del doctor Francisco Preciado Figueroa, director del nuevo Hospital Civil. Muy buenos días. Buenos días. Es un gusto tener aquí a la doctora Lorena Valerdi Contreras, jefa de la División de Medicina del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctora, buenos días. Saludamos con mucho gusto al doctor Héctor Alfredo Gómez Vidrio, jefe del Servicio de Endocrinología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor, buenos días. Es un gusto saludar al doctor Jorge Pérez Gómez, médico diabetólogo y ponente de la primera semana de la salud en diabetes, sobrepeso y obesidad. Muy buenos días. Y también saludamos al doctor Miguel Polanco Presa, responsable de la Clínica 1 de Diabetes, Obesidad y Dislipidemia del Servicio de Endocrinología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días a todos ustedes. Muy buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Y también saludamos con mucho gusto como un invitado especial al doctor José Roberto Barrientos Ábalos, profesor titular de la especialidad de endocrinología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la participación del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias, Margarita. Y como ya se ha puesto de manifiesto aquí, el día de hoy hemos invitado a nuestros amigos de medios de comunicación para que por su conducto la sociedad tenga conocimiento de estas actividades que habremos de llevar a cabo en nuestra institución, el Hospital Civil de Guadalajara, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre, y el Día Mundial de la Obesidad, el 12 de noviembre. Con ese motivo, hemos decidido llevar a cabo actividades a lo largo de una semana que comprende del 12 al 16 de noviembre y serán actividades tanto asistenciales, particularmente jornadas de detección de riesgo y detección de la enfermedad, como de igual forma actividades informativas para la sociedad en general, para pacientes con diabetes y obesidad y para sus familias, y tendremos también un día dedicado a un simposium científico, un simposium en donde se estarán revisando los avances que hay en relación al diagnóstico y la terapéutica de este binomio, obesidad y diabetes. Y digo binomio porque van muy de la mano en la mayor parte de los casos, no siempre, pero creo que verlo desde un punto de vista epidemiológico de forma conjunta es una buena estrategia. Bueno, comentarles a ustedes que en la actualidad a nivel mundial existen estimaciones de que alrededor del 9% de los adultos en el mundo tienen diabetes, 9% de adultos en el mundo tienen diabetes. Esto significa que en la actualidad podrían estar viviendo alrededor de 500 millones de personas con la enfermedad. Lamentablemente, de quienes tienen la enfermedad, solo el 50% lo sabe. Es decir, solo de cada dos, solamente uno sabe que tiene la enfermedad, y esa situación genera como problema el que transcurran a veces años, incluso sin diagnóstico, y por lo tanto
sin un tratamiento apropiado y por lo tanto generándose daño a órganos y sistemas que representan las complicaciones a mediano y largo plazo de la enfermedad. Por supuesto, también complicaciones agudas de la enfermedad. Esto nos lleva a la reflexión de la importancia que tiene el realizar exámenes de manera oportuna, periódica, sobre todo en la población de riesgo, con el propósito de detectar la enfermedad y monitorearla, atenderla, tratarla con fármacos adecuados, con cambios de estilos de vida y con el propósito de que el tratamiento sea un tratamiento integral. En cuanto a las muertes causadas por la enfermedad, se estima que anualmente la diabetes causa alrededor de 1.6 millones de muertes y la mayor parte de estas muertes podrían prevenirse si los pacientes tuvieran un adecuado control de la enfermedad y sobre todo cambiaran a estilos de vida saludables. En México el panorama no es diferente, es más, en México el panorama puede ser un poco menos alentador en cuanto a el estimar que el 11% de la población adulta tiene diabetes y de igual forma en México solamente la mitad saben del diagnóstico. Tan solo en el 2016 se reportaron alrededor de 470,000 muertes por diabetes tipo 2 y sus complicaciones. Finalmente, comentar que en el caso de obesidad, México es uno de los países que más obesidad padecen en el mundo. Se estima que alrededor del 40% de la población en México tiene algún grado de obesidad y alrededor del 20% de la población adulta, en algunas estadísticas se habla de hasta el 30% de la población adulta podrían estar teniendo obesidad en grado mórbido, lo cual de igual forma significa mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de hipertensión, mayor riesgo de dislipidemias y por lo tanto mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, que hoy por hoy constituye la primera causa de muerte en adultos en México y en todo el mundo. Por eso para nosotros es en extremo importante el que actividades como las que está encabezando el día de hoy el Hospital Civil de Guadalajara con esta primer semana de salud en diabetes, sobrepeso y obesidad tienen ese propósito, visibilizar más este grave fenómeno de salud que incluso podemos considerarlo como un fenómeno social y económico, porque hoy por hoy cerca del 35% del gasto en salud se dedica precisamente a la atención de complicaciones relacionadas con la diabetes y obesidad. Y de seguir esta tendencia epidemiológica, ese gasto en salud en los próximos 10 o 20 años se puede incrementar, lo cual puede significar una catástrofe económica y evidentemente social para el sistema de salud en México. Entonces, invitar a la población a que hagan mucha conciencia en relación a cambios de estilos hacia estilos de vida saludables, detección oportuna de estas enfermedades y particularmente tratamiento con el mayor apego, con el mayor cumplimiento, monitoreo de las enfermedades y con ello evitar complicaciones de mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, por su exposición. Ahora escucharemos las palabras del doctor Héctor Alfredo Gómez Vidrio, jefe del Servicio de Endocrinología del antiguo Hospital Civil. Muy buenos días, agradecemos la presencia de los medios de difusión. Mago, muchas gracias. Como lo ha mencionado el señor director, creo que es un problema de salud, una epidemia de salud muy serio a nivel mundial, a nivel nacional y por supuesto a nivel estatal.
Ya el señor director hablaba de las cifras realmente impactantes de lo referente a las estadísticas que existen alrededor de estas dos enfermedades. El servicio de endocrinología nos surgió esa inquietud y como ya se mencionó también, efectivamente el día 12 se conmemora el Día Mundial de la Obesidad y Sobrepeso y el día 14 el Día Mundial de la Diabetes. Por eso ideamos y agradecemos el apoyo de la dirección, todas las autoridades para poder llevar a cabo este evento. Yo quisiera subrayar que hay mucha inquietud porque este tipo de enfermedades lamentablemente muchas veces se conoce pero no se acepta y en algunas ocasiones lamentablemente se desconoce. Efectivamente, actualmente se señala con cifras precisas alrededor de 260 millones de diabéticos en el mundo. Y en México existe una incidencia de 7.5 millones de diabéticos. Y efectivamente el 35% de esta población desconocen que son diabéticos y ya lo son. Por eso es tan importante tomar en cuenta los antecedentes familiares, precisamente el aspecto de la diabetes, del sobrepeso, de la obesidad, porque todo esto realmente predispone al desarrollo de diabetes. Hay que tomar en cuenta que este tipo de enfermedades, cada una por su cuenta, si no se controla, porque tenemos que admitir definitivamente que son enfermedades que hasta la actualidad son controlables, pero que lamentablemente hay que admitirlo no son curables. Entonces hay que controlar primero y luego mantener controlada permanentemente a cada una de ellas, porque si no automáticamente nos va a ir llevando a complicaciones muy serias, complicaciones que van primero a mermar progresivamente la salud del paciente, que va a repercutir indudablemente sobre la familia y sobre todo importantísimo que va a haber problemas en cuanto a la productividad, porque a través de estas complicaciones, al mermar su salud, se pierde la actividad y por supuesto, por consecuencia, la productividad. Entonces, el objetivo básicamente de esta Semana en Salud es para motivar a la población en general de que entiendan y acepten cuál es el problema. Créanme que muchos, la mayoría de los enfermos diabéticos saben que son diabéticos, pero no lo aceptan, se vuelven rebeldes porque reciben lamentablemente una mala orientación desde un principio. Entonces, el objetivo es para orientar a la población acerca de que entiendan y acepten lo serio que son cada uno de estos problemas y que efectivamente pongan en práctica los medios para poder controlarlo. La oportunidad de hacer una detección como se va a realizar en toda la semana, pues eso brinda, repito, esa oportunidad de que aquellos que son candidatos a padecer tanto la diabetes como sobrepeso y obesidad, pues tengan la oportunidad de hacerlo y evitar por consecuencia que la enfermedad aparezca con todas sus consecuencias como ya se mencionó. Yo quisiera hacer un comentario especial que es lo que referente al sobrepeso, porque es muy usual que la población en general nos diga, no, yo no estoy gordo, yo únicamente traigo unos 3-4 kilitos más de peso. Bueno, pues ya eso ya es un sobrepeso y ya hay problemas de salud. Lo mismo es cuando hablamos del término de prediabetes. Prediabetes es que todavía no soy diabético. No, ya la prediabetes equivale a tener una resistencia a la acción de la insulina y ya este es un fenómeno anormal. Lo referente a la obesidad visceral, abdominal, en donde la gente dice yo no estoy gordo, simplemente es porque tengo el abdomen abultado, ¿no? Pero yo no estoy gordo. Y eso le llamamos obesidad abdominal. Y es uno de los serios problemas porque hay que entender que la grasa a nivel visceral llega al hígado, va a provocar el hígado graso y va a provocar que el hígado lance el colesterol de baja densidad, o sea, llamado colesterol malo, que va a traer todas sus consecuencias. Así es que son dos padecimientos que hay que tomar muy en cuenta, que hay que prevenirlos, que hay que controlarlos, y este es uno de los motivos fundamentales que estamos buscando a través de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Héctor Alfredo Gómez Vidrio. Ahora vamos a escuchar la intervención del doctor Miguel Polanco Presa. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y de antemano agradecer el apoyo de las autoridades para la realización de este evento. Solamente para completar la información que recibimos previamente de nuestras autoridades, es importante señalar que estos dos problemas, la diabetes y la obesidad, son desde hace más o menos una década el principal problema de salud del país.
más que cualquier otro proceso de cualquier categoría. Desafortunadamente, como bien comentaban los personajes que me antecedieron, en general la gente no tiene un concepto adecuado de cuál es la gravedad del problema, y que afortunadamente con todos los avances en la tecnología y en la medicina que tenemos ahora, el paciente puede tener una calidad de vida adecuada cuando se lleva un tratamiento integral y de manera coordinada con diversos profesionales de la salud. Desafortunadamente la cuestión cultural en el país en esas dos partes está muy, muy complicada, porque hay muchos lugares donde se ofrecen falsas expectativas con relación a la curación de la enfermedad en el caso de diabetes, y hasta ahora en el caso particular de diabetes tipo 2 no hay alguna forma de curarla en ninguna parte del mundo. Es una enfermedad que se puede controlar, que la calidad de vida que se lleva con el control adecuado es prácticamente la que tuviera una persona sin la enfermedad, y que desafortunadamente las cifras, como comentaban previamente, son alarmantes. En el caso de las personas que ya se conocen con diabetes en el país, está una estadística que es muy grave, donde nos dice que solamente 2 de cada 10 pacientes con diabetes están controlados. Y eso es de los que se conocen, sin tomar en consideración un porcentaje tan alto de individuos que padecen la enfermedad y no están diagnosticadas. En este contexto, como lo comentaban también, la obesidad es prácticamente un padecimiento que no se puede separar de la diabetes. Son enfermedades que van juntas casi siempre. En este caso, el problema es todavía más alarmante. Las estadísticas, las últimas, si se combina el número de personas que tienen sobrepeso y obesidad, hay segmentos de población que, particularmente el caso de las mujeres entre 40 y 60 años, el 70% de las mujeres tienen este problema. Sin embargo, como le comentaba muy bien el doctor Gómez Vidrio, todavía en el caso de obesidad se queda el contexto y la idea de que es un trastorno estético, pero por sí mismo es una enfermedad. Y eso es importante puntualizarlo y hacerlo entender a la gente que es un problema serio que se asocia a complicaciones múltiples. En el contexto de estos días mundiales de diabetes y obesidad, el hospital, la universidad y el servicio tienen la intención de llevarle a la gente una campaña de diagnóstico, pero también una campaña de información, aprovechando la difusión en los medios de comunicación para que este mensaje llegue a más gente, que se dé cuenta que es un problema serio, pero que puede, cuando se trata de manera adecuada, alcanzar una vida normal. Muchas gracias, doctor Polanco Presa. Ahora escucharemos, le daremos el uso de la voz al doctor Jorge Pérez Gómez. Gracias. Buenos días. Como podrán advertir, dentro de la obesidad precisamente existen efectivamente el abultamiento del abdomen, las medidas y el peso. Sin embargo, es importante aclarar que la población en general debe de acercarse para que le hagan mediciones antropométricas donde puedan diagnosticar efectivamente el tipo de distribución de grasa corporal y no solamente el peso. Porque existe un fenómeno paradójico donde hay personas que pueden estar con aparente delgadez, sin embargo tener un porcentaje de grasa elevado y una cantidad de masa muscular disminuida. Y esa cantidad de grasa a nivel corporal es lo que puede desencadenar también enfermedades como la que ya comentaron algunos de mis antecesores en el uso de la voz, como lo es hipertensión, diabetes y dislipidemias. Entonces, es muy importante no solamente el conocimiento del peso, sino de la composición corporal. Ahora bien, de la misma forma como podrán advertir, las políticas públicas están teniendo un giro muy importante y creo que Hospitales Civiles está teniendo esa oportunidad no solamente de generar el conocimiento y la academia en el personal médico, sino que también ya está involucrando cada vez más a la sociedad para que tomen en cuenta del conocimiento de la enfermedad y no solamente el paciente como tal, sino que también se involucren sus redes, las redes del propio paciente, para que el mismo paciente se empodere adecuadamente de la enfermedad y una vez teniendo ese empoderamiento, que es un proceso educativo, se compliquen cada vez menos. Entonces, hoy por hoy en esta ocasión, dentro de esta jornada de actividades, se van a llevar a cabo una serie de pláticas o de conferencias donde vamos a involucrar a todas las personas para que se automonitoreen los niveles de glucosa. ¿Cuál es la función, como les decía, del automonitoreo?
como es parte de un proceso educativo y de este empoderamiento, es evitar el automonitoreo. Nos permite a nosotros evitar las complicaciones. Anteriormente las complicaciones las medíamos a los 5 o a los 10 años. Sin embargo, en la actualidad estamos viendo pacientes que al año ya se están complicando de neuropatía diabética, ya se están complicando de retinopatía diabética, ya se están complicando de sus riñones, cuando anteriormente los encontrábamos estas complicaciones, insisto, a los 5 o a los 10 años. Entonces, queremos que los pacientes cada vez se compliquen menos. Por otro lado, el automonitoreo nos sirve a todos los profesionales de la salud para poder hacer ajustes en su tratamiento y hacer y que cada vez los pacientes, mientras más se automonitoreen de sus niveles de glucosa, por ende son pacientes que se van a complicar menos. Entonces la nueva tendencia es invitar a los pacientes y a sus familiares a sus redes para que se empoderen de la enfermedad, tengan mayor conocimiento de la misma y se nos compliquen cada vez menos. Como decía el doctor Héctor Raúl, el costo en la salud no solamente es en el deterioro físico o el deterioro mental, que también algunos lo padecen, sino que también el costo económico que representa en el Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias, doctor Jorge Pérez. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio. Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Por lo visto, las estrategias preventivas han fallado, ¿verdad? Porque los números son cada vez más alarmantes. La pregunta es si sabemos cuáles son las causas, es decir, la chatarra, los alimentos, etcétera, etcétera. ¿Qué tendría que pasar? ¿Se tendría que cambiar una nueva estrategia o la gente del sector salud tendría que contratar a los publicistas de la Coca-Cola, etcétera, 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 para que esto suceda? Porque los refrescos siguen llamándose así, refrescos, como si fuera refrescante, como si fuera un vaso de agua, y son cosas que hacen daño. Entonces, ¿por dónde tiene que ir una nueva estrategia? Creo que deben ser muchas estrategias concentradas en una política de salud que abarque la participación de todos los sectores, evidentemente no solo los gubernamentales, porque a veces creemos que la responsabilidad está precisamente en las autoridades que conforman el sistema de salud, y creo que en la medida en que hagamos consciente que los principales dueños y responsables de nuestra salud somos nosotros mismos, habremos ganado un buen paso en esta batalla. Número 2, hay aspectos de la vida cotidiana que si tuviéramos oportunidad de repasarlos de manera muy sencilla, podrían ser útiles para modificar no solo nuestros estilos de vida, sino también nuestra dinámica familiar, nuestra dinámica social, porque también ahí está una buena parte de el lograr mejores condiciones de salud. Voy a poner un ejemplo. En la actualidad es muy común que ambos, padre y madre, en una familia, digamos, tradicional, trabajen por motivos económicos, por motivos sociales, por motivos profesionales, lo cual es lo más común en la actualidad. Y a veces esa dinámica, digamos, modifica las posibilidades de que se vigile la adecuada preparación de alimentos en casa, y en ocasiones pues se solventa esa necesidad comprando en X establecimiento comida rápida, que tiene contenidos calóricos muy altos. Tú le decías muy bien, Iván, refrescos que si bien son atractivos al paladar, y no solamente eso, también generan adicción, y eso se tiene que romper, esa cadena se tiene que romper para estimular a la población a que consuma agua natural de calidad en lugar de el consumo de refrescos.
Y luego decía de la comida rápida o de preparada en establecimientos rápidos, porque el contenido de grasa, y sobre todo de grasa saturada, el contenido de glucosa, el contenido calórico es muy alto, y esos productos frecuentemente se venden a costo muy bajo porque precisamente cuestan poco su preparación, los ingredientes, los insumos son de bajo costo, y precisamente la calidad es algo cuestionable, ¿no? Son alimentos en donde la cantidad de verduras, por ejemplo, pues es mínima, y en cambio la cantidad, insisto, de grasa y de glucosa es muy alta. Eso ha venido generando más obesidad, indudablemente, porque existen cada vez más establecimientos de esa naturaleza que incluso pues sí generan toda una estrategia publicitaria para su consumo muy, muy fuerte, muy importante. Luego la otra situación, digo, al repasar esta dinámica diaria de nuestra vida, la mayor parte de las escuelas siguen teniendo esos turnos tradicionales en donde el niño entra muy temprano, sale alrededor de las 2 de la tarde, y lo que antes comentábamos, ¿no? Corre por los niños, luego hay que volver a las actividades laborales, pero a veces el niño que entra temprano, en lugar de desayunar adecuadamente en su casa, se lleva algo para el camino o compra algo que puede ser también de dudosa calidad. Yo creo que ha habido buen avance en cuanto a la no venta de comida chatarra en las escuelas. Yo creo que eso ha mejorado, pero al salir de la escuela a escasos metros puedes tener en donde consumir comida chatarra, y también eso se tiene que visualizar como un área de oportunidad. Hay una estrategia muy interesante que han adoptado muchos países, que son las escuelas de tiempo completo o de jornada doble, en donde además de esta estrategia se ha implementado la alimentación a través de dietas equilibradas, balanceadas, de calidad, a escolares de nivel primaria y secundaria. Esa estrategia ha sido muy importante porque ha dado buenos resultados en otros países. Y en México sí se han implementado algunas, no tengo el número exacto, pero no son pocas las escuelas que han implementado lo relativo a turnos dobles o escuelas de tiempo completo, en donde además la dinámica incluye actividad física, actividades artísticas, además de todo lo relativo a la currícula formativa escolar, ¿no? Y eso es muy importante porque los niños ya se aseguró que hicieron al menos media hora de ejercicio, que es lo ideal, media hora por lo menos de ejercicio razonablemente intenso, una buena dieta, un buen desayuno y una buena comida, bien diseñada, equilibrada. Y hay un estudio local que sugiere que con una intervención de esta naturaleza en escasos 6 meses, la reducción de peso puede lograrse hasta en un 12%, insisto, del peso corporal en niños, que recordemos, en obesidad infantil estamos ocupando el primer lugar a nivel mundial. Entonces, esa seguramente puede ser otra estrategia, escuelas de tiempo completo con estas modalidades, y la coyuntura de un nuevo gobierno federal y estatal debiera valorarlo como uno de los aspectos a implementar, que está demostrado que han dado buenos resultados. Lo demás, bueno, pues evidentemente el control de la publicidad de productos de mala calidad alimentaria es muy importante. Y bueno, que no haya retrocesos en lo que se va ganando, ¿no? Hace aproximadamente 4 años ya se había logrado que las bebidas de alto contenido energético o de alto contenido glucémico
tuvieran un impuesto especial, y luego se retrocedió en cuanto a este impuesto especial. Pues de alguna manera se tiene que desincentivar el consumo, y yo no digo que una sola estrategia sea la más importante. Yo creo que es la suma de todos los esfuerzos lo que puede ayudar, sobre todo en un país, y con esto concluyo este comentario, en un país como México, cuyo problema genético es muy grande para el riesgo de obesidad y de diabetes. México es un problemón con una genética que predispone hacia estas dos patologías y su conjunto. Doctor Gómez Vidrio, ¿quiere usted agregar algo? Gracias. Yo quisiera señalar lo que preguntaba Iván, y esto es importante, que estadísticamente está reportado, bien comprobado, que el país México es el que lleva el número 1 en cuanto a consumidor de refrescos. Y esto es un factor importante. Creo que en derredor de diabetes y obesidad tenemos que tomar en cuenta 3 factores. Primero, el genético, que contra ese no podemos luchar, precisamente por eso insistimos, son enfermedades solo controlables. El otro aspecto es la fórmula, naturalmente, de adquirir más energía a través de alimentos inapropiados, combinado con el hecho de que no, como lo mencionaba el doctor Héctor Raúl, el hecho de que no se practique ejercicio. Y yo quiero señalar algo que para mí es fundamental, y yo ya he tenido oportunidad de comentarlo, que en derredor a estas patologías no únicamente, claro que es responsabilidad principal del área médica, del área de salud, pero también deben intervenir muchas autoridades en relación a este tipo de problemas, porque desde el gobierno federal, el gobierno estatal, el poder legislativo, asimismo la Secretaría de Salud. Yo recuerdo que en aquel entonces en nuestras escuelas sí teníamos espacios para practicar ejercicio. Ahora lamentablemente ya no existe, y cuando mucho existirá una canchita, si acaso, de voleibol, de básquetbol. Entonces no se practica el ejercicio. Entonces yo creo que debe intervenir un conjunto de personalidades alrededor a esta problemática para que realmente obtengamos el éxito, porque yo insisto, y también lo mencionaba el señor director, efectivamente en México ocupamos lamentablemente el primer lugar en el mundo en índice de obesidad infantil, y tenemos ya el segundo lugar porque hace todavía 4 años estábamos en 4º lugar. Ahora en la obesidad de adulto estamos ya en 2º lugar, únicamente abajo de Estados Unidos y arriba de la Gran Bretaña, y luego sigue Nueva Zelanda. Entonces es preocupante lo que está pasando, y era uno de los objetivos el hecho de que las autoridades también tomaran participación en esto. Me refiero a autoridades a nivel estatal. Se ha insistido mucho, y es una opinión muy personal, lo hemos comentado varios médicos endocrinólogos, de la conveniencia, ¿por qué no?, de instituir una cátedra a nivel de secundaria, aunque sea orientativa, alrededor a lo que es la nutrición, para que el niño empiece a darse cuenta, que se fortalezca lo que inicialmente en el hogar se debe de orientar de qué es lo que tiene que comer, que también a nivel de su enseñanza primaria pues tenga una idea de cuál es el tipo de alimentos que debe de consumir, y combinado con la imperiosa necesidad de practicar el ejercicio. Entonces creo que son muchas cosas. Lo referente, por ejemplo, a propósito a la difusión, pues que a través de los medios de difusión se brinde lo que yo considero tan importante, y hay una plática dentro del evento relativamente a ello, la gran importancia que tiene establecer un proceso educativo a nivel primero del paciente y luego de la familia, para que a través de ese proceso educativo el paciente, la familia entiendan, comprendan y acepten el problema tan serio que significa estas enfermedades. Entonces, indudablemente que es un problema de salud, una epidemia de salud muy seria, muy compleja, y que tenemos que echarnos la tarea de participar todo este grupo de personalidades que yo me he permitido mencionar. Muchas gracias, doctor. Vamos a la siguiente pregunta. Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarle, generalmente este tipo de enfermedades era en edad adulta. Ahora la incidencia es en menores. ¿Desde qué edad estamos hablando de que ya debe estar uno preocupado por esta situación? Desde la edad prenatal, así de fácil. Es muy importante
que el control prenatal, la adecuada alimentación de la mujer gestante, de la mujer que está durante ese periodo tan importante que es el embarazo, lleve a una serie de elementos que ayuden para que el niño recién nacido no venga incluso con sobrepeso, para que ese niño, incluso en los primeros meses, por ejemplo a través de alimentación al seno materno, no empiece a desarrollar obesidad. La alimentación al seno materno reduce importantemente el riesgo de obesidad durante la etapa infantil. Y no soltar el esfuerzo desde el primerísimo día del nacimiento del niño. Por ejemplo, es ideal que los primeros 6 meses de vida, el único alimento que reciba el recién nacido sea leche materna. Eso sería lo ideal. Hay ocasiones en que por diversos motivos pues se requiere el suplemento con leche conocida como industrializada, y también a partir de los siguientes 6 meses de vida se empiezan a utilizar papillas, pero a veces son papillas comercializadas que pueden tener altos contenidos de carbohidratos. Entonces también esos detalles los tiene que ir viendo la madre, los tienen que ir viendo los padres para que desde así de temprano se sigan los cuidados para evitar obesidad. Un niño en el que se logra que no exista obesidad, frecuentemente es un adolescente, un joven y un adulto que no será obeso. Por eso, porque desde ahí se generan los buenos hábitos y también los estilos de vida saludables. Ajá. Una pregunta, si tiene las cifras de obesidad aquí en Jalisco y de diabetes, y la relación entre estas dos enfermedades, ¿cómo es? Con mucho gusto. En el estado de Jalisco, 2018, estamos hablando hasta la semana epidemiológica número 40, se han acumulado un total de 22.671 nuevos casos de diabetes tipo 2 y 356 casos nuevos de diabetes tipo 1, insisto, hasta la semana epidemiológica número 40. En el 2017, que es el año que ya tiene un cierre estadístico, digamos, se diagnosticaron 24.149 casos nuevos de diabetes tipo 2 y 350 casos nuevos de diabetes tipo 1. Solo hay que comentar lo siguiente. Estas cifras pueden ser cifras subestimadas, porque ¿cuántos casos de personas que no han necesitado acudir a un servicio médico, a un servicio de atención? Y estas cifras lo que reflejan es lo que las instituciones de salud, públicas y privadas, tenemos como obligación reportar epidemiológicamente a la autoridad sanitaria. Entonces, pido que se tome con la debida reserva, porque pueden ser muchísimos casos más los que se han detectado en estas fechas, ¿no? En un año. En general, en Jalisco, la proporción es más o menos igual que para la media nacional, que es alrededor del 11% de los adultos padeciendo diabetes y alrededor del 40% en general de los adultos padeciendo algún tipo de sobrepeso u obesidad. ¿Adultos a partir de qué edad se considera? 18 años. A partir de 18 años. Sí. Ajá. ¿Y la relación entre estas enfermedades cómo es? La relación, las dos enfermedades están muy de la mano. Me atrevería a decir, salvo la opinión de
expertos que están en la mesa que aproximadamente el 80% de los diabéticos además tienen obesidad, y me atrevería a decir que alrededor del 50% de quienes tienen algún grado de obesidad tienen además o diabetes o una fase anterior a la diabetes que se conoce como intolerancia a la glucosa. Entonces, Pero escucho el comentario de doctora en la mesa. Lorena. Hay varios Valerdi. endocrinólogos, a lo mejor la doctora Lorena, el maestro Gómez Vidrio. Sí, gracias. Definitivamente la obesidad es la base de muchas enfermedades crónicas. El ejemplo más importante es definitivamente la diabetes. Y en realidad, cuando uno hace el diagnóstico de diabetes, las alteraciones empezaron 10 años antes, 5 años antes, y justamente empiezan porque el páncreas es incapaz de producir la insulina necesaria en cantidad o en calidad para poder mantener los niveles de glucosa dentro de lo normal. Y esta falta de acción adecuada de la insulina en muchas de las ocasiones está condicionada por la obesidad. Ya se hablaba de la importancia de la obesidad central, es decir, aquella grasa que se deposita sobre todo alrededor de los órganos. Ya desde ahí, ese hecho hace que el páncreas, la cantidad de insulina que produce o la calidad de esta se viene a ver afectada. Entonces, en realidad, la obesidad es como la antesala, años antes, de un problema de resistencia a la insulina, de prediabetes y al final hasta diabetes. Entonces, en realidad, cuando diagnosticamos diabetes, la oportunidad de hacer algo ya pasó, fueron 10 años atrás. E incluso estos factores genéticos, en la pregunta anterior, que ejemplifican muy bien la importancia que tienen, por poner algunas cifras que son interesantes, el que tiene un papá o una mamá con diabetes, la posibilidad de que el hijo tenga diabetes es hasta del 50%. Pero si se combinan papá y mamá con diabetes, el riesgo de tener diabetes a lo largo de toda la vida se incrementa hasta el 70%. Y además, factores como los que mencionaba el doctor Héctor Raúl, el hecho de nacer de más de 4 kilos de peso o el hecho de nacer de menos de 2,5 kilos de peso, ya son factores que se siguen agregando y que muchas veces ya no los podemos modificar. Y de ahí en adelante, pues se agregan los factores que ahí sí podemos incidir, como el sedentarismo, la alimentación que no es adecuada, el propio paso de la edad, porque es un factor también que no se puede modificar, eso es inevitable. Entre más edad tiene uno, pues más posibilidades de tener alguna enfermedad crónica como diabetes. Y además hay periodos críticos muy marcados, como por ejemplo la adolescencia, con todos los cambios hormonales que de alguna manera influyen en ocasiones negativamente para el control de la glucosa e incluso para el propio peso, y después la menopausia también, que son como cambios muy abruptos, hormonales, que cuando hay muchos factores de riesgo asociados, pues esos vienen a ser un desencadenante. El doctor Gómez Vidrio. Gracias. Tratando de contestar a la pregunta, la correlación que existe entre obesidad y diabetes, y lo mencionaba ahorita la doctora Lorena, básicamente es a través del fenómeno llamado resistencia a la acción de la insulina. Hay que tomar en cuenta que ya en la actualidad sabemos que el tejido grasoso es un órgano endocrino. El tejido grasoso está compuesto por células que se llaman adipocitos, y estos adipocitos elaboran hormonas que van a participar muy importantemente en el metabolismo de todo el organismo corporal. El problema es que cuando el adipocito está saturado de grasa, se vuelve resistente a la acción de la insulina. Y ya sabemos todos que la insulina, conjuntamente con muchas otras hormonas, principalmente que es una de las primordiales para lograr mantener el equilibrio en cuanto a los niveles tanto de glucosa, de azúcar en sangre, como a nivel de los tejidos. Cuando surge la resistencia a la insulina, naturalmente el páncreas interpreta que las acciones que debe tener la insulina sobre los tejidos no se están llevando a cabo. Y entonces el páncreas se ve forzado a secretar más insulina y por lo tanto la célula está forzada a trabajar en exceso. Y se forma un círculo vicioso, porque el páncreas, las células beta pancreáticas secretan más insulina, pero insulina que sigue sin actuar. Y el páncreas trabaja más. Indudablemente que al paso del tiempo, todo órgano que está trabajando de más llega a agotarse, y es mediante este mecanismo como la obesidad lleva a diabetes. Y esto se presenta a todos los niveles. Y yo quisiera aprovechar para señalar,
en relación a la obesidad infantil, que hay que eliminar aquel criterio de que el niño gordo es el niño simpático, el niño agradable, el niño que está bien sano. El niño gordo desde su nacimiento es un niño que está enfermo de obesidad y así hay que orientarlo. Entonces, espero que la pregunta quede contestada en la relación que existe entre obesidad y diabetes. Muchas gracias, doctor. Pues si no hay ninguna otra pregunta, por supuesto agradecemos la difusión que hagan de esta primera semana de la salud en diabetes, sobrepeso y obesidad, que como nos dijeron ya, se llevará a cabo del 12 al 16 de diciembre. ¿Algo hay más, otra doctor? información importante, si me lo permiten, porque tiene que ver con algo que concretamente es un beneficio para los pacientes. Vamos a obsequiar con apoyo de la industria farmacéutica 500 glucómetros a pacientes que acudan a las pláticas informativas y formativas que vamos a tener durante esta primera semana de la salud, insisto, del 12 al 16 de noviembre. El día 12 es una plática informativa para pacientes y el día 14 también es plática informativa para pacientes. A las 250 personas que se inscriban para estar en estas pláticas deberán ser pacientes con diagnóstico y deberán demostrar con algún documento que tienen tal diagnóstico. Entiéndase esto por motivos de control, y a esas personas, además de que les vamos a poder obsequiar este glucómetro con el apoyo de la industria farmacéutica, se les dará una breve explicación de su uso, precisamente para fomentar y para incentivar el control de la enfermedad, el monitoreo de la enfermedad. Creo que era importante también decirlo. Muchas gracias por este anuncio, muchas gracias a todos ustedes su presencia, que tengan un excelente fin de semana.